Como ayer mismo, ayer me llamó una muchacha de Ecuador y cuando estaba hablando con ella por teléfono, no le había hecho la entrevista y ya el Espíritu de Dios ya me estaba diciendo cosas. Mira, a ella le pasa esto. Yo se lo empecé a decir. Y de hecho, cuando empezamos a orar, entonces vinieron las manifestaciones de los demonios. Entonces ella me decía, pero otras personas han orado por mí y no hubo una manifestación. Entonces yo le decía que hay demonios que mientras no son descubiertos por el poder de Dios no salen. Capítulo 19, verso 13, dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: oh, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Sean todos más que bienvenidos una vez más a su programa La Visión del Remanente. Hoy tenemos al apóstol Olmo Valderrama. Gracias, ministro, por invitarme aquí a tu plataforma. Tenía mucho de no venir aquí. Sí. Pero me siento de verdad bien contento de estar aquí contigo compartiendo, mi hermano. De verdad que sí. Queremos compartir un tema: ¿cómo podemos detectar que a una persona le falta liberación? Mira, antes de entrar en más detalle, ¿verdad?, ese tema, Sí. Quiero empezar a hablarte de alguien que no voy a mencionar su nombre porque nosotros no nos manejamos así. De alguien que llegó a nuestro ministerio, una persona muy influente en lo que es la parte de la música, la adoración y esa cosa. Y yo me sorprendí cuando esa persona se acerca a mí buscando ayuda. Me sorprendí porque es por lo que yo podía ver de esa persona. Es decir, yo podía ver de esa persona que no podía tener un problema de la índole que él me estaba explicando. Entonces, por eso el asunto de detectar a alguien que le falte liberación un poco bien difícil. Amén. A veces detectar así, tú detectar, digo, eso le falta liberación. A veces para tú decir eso, tú tienes que tener como un discernimiento de parte de Dios, o que esa persona haga cosas fuera de lo común. Entonces, entre la gente ya que están en ciertos niveles, que quizás estén falta de liberación, tú detectar eso tiene que ser un discernimiento que Dios te dé, porque ellos saben ocultar bien eso. ¿Me entiendes? Está profundo. ¿Me entiendes? Entonces, ese muchacho, ¿sabes qué le pasaba a ese muchacho? Que él adoraba. Él me decía, mira, varón, yo me ponía a adorar y era la misma gloria de Dios. Pero después cuando llegaba a mi casa quería matarme. Dios mío. ¿Tú estás escuchando el asunto? El tipo quería matarse. Pero el tipo estaba bajo una gloria y bajo una nube y la gente, todo el mundo gozándose. Pero ¿qué influencia se mueve ahí? Porque si una persona tiene ese nivel de adaptadura, que está atado así a esa circunstancia y manifiesta algo y se ve cuando canta, ¿qué puede estar pasando ahí? Mira, Darwin, lo que pasa es que tú sabes que cuando nosotros hacemos algo para Dios, porque el caso de este muchacho es un problema que por eso es necesario la liberación. Es decir, él creció con su atadura. Él creció con su problema. Wow. ¿Me entiendes? Entonces Dios se le dio el púlpito. Exacto. Y Dios es un Dios de puerta. promesa. Entonces a ese problema que él tenía, que era una atadura, fue a lo que él por mucho tiempo, porque yo le expliqué a él, eso que tú le llamabas una tal prueba, eso era una atadura que tú tenías. Okay. Como le pasa a mucha gente hoy en día, que ellos tienen años y años de que una supuesta prueba cuando es una atadura. Entonces eso le pasaba a él. Y él decía que esa era su prueba. Y el tipo ahí luchaba con eso, varón. Y en esa lucha y aguantando y no cayendo y no llevándose de lo que esa voz le decía, llegó a un nivel donde Dios lo exaltó, pero tiene un problema. Porque es que le falta una liberación. Entonces, yo le decía a él, lo que pasa es que tú creciste con ese problema y nunca se te ministró liberación. Padre, te amo. Entonces, cuando oramos por él, el demonio se le manifestó a él. Y cuando el demonio se manifestó un espíritu de violación, que él había sido violado cuando niño. Padre. Pero el mismo jovencito ni se acordaba
de que él fue violado cuando niño. Después que se le saca el demonio, entonces yo hablo con él, digo, manito, pero a ti te pasó un suceso en tal edad. Y ¿sabe qué él me dijo a mí? Que él, de esa edad, él no tenía muchos recuerdos. Porque los demonios son expertos que cuando a ti, en una edad X, por ejemplo en la niñez, te pasa algo, y ellos a través de eso que pasó, ellos tratan de que tú no tengas recuerdos de eso. Pero ¿sabes para qué? Para que tú nunca puedas hablar eso y quizás recibir una sanidad y una liberación. Y era lo que él tenía por dentro. Son expertos tratando de hacer ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, ese muchacho, él se acerca a mí, pero le presenta al mundo que él está bien. ¿Cuánta gente andan así? Muchísimo, andan muchísimo así. Oye, te puedo decir que hasta pastores. Yo he tenido casos de pastores también que han llegado al ministerio, también con situaciones también difíciles. Antes de entrar ahí a los pastores, que vamos a entrar a esa parte, ¿cómo fue la manifestación de ese espíritu al salir de la vida de ese joven que aporta tanto como es la adoración? Yo me imagino cómo fue la manifestación de ese espíritu. El demonio se manifestó violento y decía de que realmente ya él no quería tener el cuerpo de él. Porque ya él sabía. No, él no quería tener el cuerpo de él porque él no hacía lo que él quería. Es decir, el demonio decía, yo no quería tener el cuerpo de este maldito, porque él no hace lo que yo quiero que haga. ¿Y qué es lo que él quiere que haga? Que se mate. Wow. Es decir, en la actitud de esa lucha que él tenía aguantando y no ser obligado a lo que el demonio quería, pero para él no era un demonio, para el muchacho no era un demonio, es una prueba. Oye. ¿Entiendes? Es una prueba darlo, no un demonio. Ahora es que él sabe que es un demonio, porque bueno, sí. Pero eso entonces, ya el demonio no tenía esa gran fuerza, porque la fuerza al demonio se le da cuando entra, es cuando tú accedes a sus gustos. Amén. Entonces, como él no accedía a su gusto, ya no tenía tanta fuerza en él, y por eso fue más fácil sacarlo en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las características de que uno pueda ver una persona, ya como el tiempo que usted tiene, ha escrito libros, de liberación, así sucesivamente, cuando alguien llega a la iglesia o al lugar de refugio donde usted da la liberación por parte del Señor, cuando usted ve la gente, síntomas fácil que usted pueda descubrir, bueno, este viene por una adicción, este viene por esto, aquello, ¿no le ha pasado eso a usted? Mira, me ha pasado, sí, de que yo puedo ver una persona y decir, como ayer me llamó una muchacha de Ecuador, y cuando estaba hablando con ella por teléfono, no le había hecho la entrevista y ya el Espíritu de Dios ya me estaba diciendo cosas. Mira, a ella le pasa esto. Yo se lo empecé a decir. Y de hecho, cuando empezamos a orar, entonces vinieron las manifestaciones de los demonios. Entonces ella me decía, pero otras personas han orado por mí y no hubo una manifestación. Entonces yo le decía que hay demonios que mientras no son descubiertos por el poder de Dios no salen. Hay un tipo de demonio que tú puedes tener la unción que tú tengas y no va a salir. Ni se va a manifestar ni va a ver nada. Es un demonio que para salir tiene que ser por una revelación de Dios que tú lo descubres. Espíritu tal, llamado por su nombre. Entonces ahí viene esa manifestación. Y también otra, que hay espíritus que bajan la intensidad para no ser descubierto. Exactamente. Sí, se acoplan en áreas del cuerpo y tú tienes que ser muy fino en lo que tiene que ver la liberación para tú encontrar dónde está situado ese espíritu. Exacto, es decir, yo he podido tener discernimiento, pero mayormente uno sabe cuando alguien necesita liberación, se necesita una conversación. Sí. Cuando se trata de una... Y ademanes. Y ademanes. No, porque los ademanes, ¿cómo te explico? Pueden quizá en un momento dado, pero vuelvo y te digo, es por el discernimiento. Porque hay veces que yo estoy hablando, por ejemplo, yo he estado, por ejemplo, en prédicas, predicando al público, y yo he visto que mientras yo predico, hay personas que empiezan a bostezar.
inmediatamente yo veo eso, pero no porque lo veo nada más bostezando, porque puede ser sueño o que esté cansado, sino Pero el espíritu, sino el espíritu de Dios entonces me empieza a decir, tócalo. Ok. Hay otros que yo mientras estoy predicando y ministrando se tocan la barriga. Así no hacen de qué. Ya sé de qué. Algo como yo lo veo, Sí. el Señor me ministra, órale porque voy a sacar una aseguranza, voy a sacar un resguardo, voy a sacar algo que él tiene ahí. Ahora, lo que está en tu estómago, sale. Pero eso es como un discernimiento que Dios te da, pero es muy difícil el asunto de detectar, como que hay un patrón. Ujú. Es difícil. Eso solamente tú lo puedes hacer con el discernimiento, que fue lo que Jesús utilizó con la mujer que tenía el tumor aquí atrás, Sí. que estaba jorobada. Todo el que está jorobada, nadie podía entender que era un demonio, hasta que vino el discernimiento, espíritu de enfermedad. Quizás todo el que la veía, bueno, ella tiene un tumor ahí, eso ahí es lo que necesita una operación, cirugía. Pero había un espíritu que operaba ahí. Eso es muy profundo eso. Usted sabe que comenzamos a hablar, la lectura que tomamos, dice que habían unos jóvenes que fueron a reprender un espíritu, los hijos de Ezeba, y el espíritu, pudiendo más que ellos, le dice, yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, por ahí vosotros quiénes sois, porque nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos donde hay gente que se le manifiesta que aún está en falta de liberación, pero ellos quieren suministrar liberación. Entonces, ¿qué nosotros como líderes podemos hacer en este caso? Usted como un hombre que Dios lo use en la liberación, ¿no ha pasado eso muchas veces donde hay gente que quieren intentar echar fuera un demonio y el demonio se resiste por lo que ellos tienen? Mira, en ese asunto que tú estás explicando, hay varias vertientes. Es un tema complejo, porque en el caso de los hijos de Seba, ok, los demonios lo pusieron a ellos al descubierto, pero hay otras personas que estando en pecado y haciendo cosas malas, la misericordia de Dios es tan grande que ellos no quedan al descubierto. Okay. Y los demonios son sacados. Es tan así que nosotros podemos ver qué dice la Biblia. Cuando estas personas se acercan, Él le dice, oye, ellos le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. ¿Y qué Él le dice? Apartado de mí, hacedores de maldad. Es decir, eran una gente que no estaban bien delante de Dios y estaban echando fuera demonios. Wow, está profundo. ¿Está entendiendo? Y no hubo nunca un reproche. Yo prefiero un reproche como le pasó a los hijos de Seba. Sí. Y no es que a mí me dejen calladito ahí. Y que me pierda. Y hay mucha gente que ellos están mal. Darwin, pero hay algo de Dios que está operando, ¿verdad? Y ellos creen que están bien. Es como una vez yo prediqué, el don lo promueve, pero no lo salva. Exactamente. Hay un don que lo está promoviendo, pero no tiene salvación. Exactamente, entonces es un problema, pero yo te digo que eso tiene mucho por donde cortar. Mira que bien los hijos de Seba. Ojalá mucho le pase así, porque eso lo puede llevar a ellos a recapacitar. Claro, es mejor que se manifieste la reprensión y no que se ¿Sabe qué pasa? Es que el problema es que con esta gracia y esta misericordia de Dios, de que Dios te da chance a ver si tú mismo entiendes. No que un demonio te haga pasar vergüenza, ¿no? Él date chance, que tú mismo como que entiendas, wow, yo estoy mal. Yo prefiero que me haga pasar vergüenza. Eso tú prefieres, pero es que la cosa es diferente. ¿Me entiendes? En un sentido, si una persona es charlatán y sinvergüenza, antes Dios es un vaso desechable, viejo. Dios le da advertencia. Le da advertencia y sana al otro y liberta al otro. Porque el apóstol Pablo dijo, no quiero yo ser heraldo para otro, vaya yo ser yo mismo eliminado. En pocas palabras, yo puedo ser un puente para otro, pero si yo tampoco no me aplico, no me alineo, yo voy a ser eliminado. Yo voy a hacer que otros pasen, pero yo no voy a cruzar. Entonces ese es el problema de hoy en día. Mire, este caso va muy fuerte porque vamos a hablar de J.A., de este joven que cantó, llenó grandes escenarios,
fue algo impresionante lo que vivió en su etapa mientras estaba en el cristianismo. Ese muchacho... Pero él tenía eso, Darwin, es decir, él tenía su problema interno. Lo que pasa es que no lo hablaba. Y si lo habló, no recibió ayuda. Yo estuve estudiando algo y se sabía supuestamente y que los padres sabían, pero ocultaban eso por el beneficio que daba. ¿Me entiendes? No, también puede ser, ¿me entiendes? Pero que no podía explotar eso, no podía salir a la luz, porque en el tiempo que él explotó, en el tiempo que él salió, fue un momento de cambio, cuando usted ve que le están generando tanta, ellos saben que una controversia de tal manera puede hacer que la carrera se caiga. Entonces vamos a ocultar esto, vamos a tener esto bien guardado bajo llave y sigamos sacándole beneficio, pero no aguantó. Ya lo que estaba en él se manifestó. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nosotros podemos decir aquí? Porque hay gente que dice, no, yo no voy a escuchar la música que él escribió porque esa música él estaba influenciado. No. Es como hablábamos ahorita. Que la palabra del Señor dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Él decía, apartado de mí, maldito, hacedor de maldad, a menos que él se arrepienta. Pero lo que el Espíritu, lo que los dones de Dios hicieron en él, no hay que reprocharlo por eso, porque fueron los dones de Dios que se activaron para sanar, para libertar personas. Pero mira, de ese predicador muy famoso, Luis Urbay, ¿qué no hacía ese hombre descarriado? Se oyó muchos testimonios, paralíticos fueron levantados, y él lo decía, en el nombre de Jesús era. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso no implicaba la salvación de él, porque él estaba descarriado. Estaba descarriado. Pero a aquel le llegó la palabra de Jesús y cuando él hasta se convirtió, por lo que hizo entonces ese hombre descarriado. Claro. ¿Me entiendes? Entonces así mismo pasa en estos tiempos. Hay gente que pueden echarte fuera a un demonio, pueden hacer muchas cosas, pero eso no implica que su salvación, si ellos no se arrepienten, esté segura. Tú sabes también que a mí me está llamando mucho la atención, y es como yo estoy viendo últimamente, como la inclinación a que todo el mundo quiere ser un ente espiritual de liberación. ¿Será por los beneficios? ¿Qué hay oculto ahí de eso? ¿Qué hay que la gente quiere irse por ese lado? ¿Es el lado más fino? ¿Es el lado que más renta en lo que tiene que ver la espiritualidad? ¿Qué pasa por ahí? Bueno, mira, muy buena pregunta. Yo te voy a decir, en el tiempo que tengo en la liberación, realmente, oye, ¿qué pasa con la liberación? La liberación tiene algo muy bonito, que era lo que le pasaba a Jesús. Fíjate que Jesús, al que él liberaba y sanaba, la gente quedaba atado a él. ¿Qué decía la gente? Quiero irme contigo. Y dice, no, wow, pues está allá. Profundo ahí. Entonces, la gente al que tú le ministras liberación queda atado a ti. Si, por ejemplo, yo fuera alguien que me gustara la oveja de otro, la iglesia mía estuviera llena de la gente de las iglesias de Jaina. Porque han ido allá. Han ido allá, ¿verdad? Yo le ministro, wow, quedan atados a mí. Wow, yo quiero estar con usted, apóstol, yo quiero estar aquí en su iglesia, yo quiero... No, sigue en la iglesia del pastor Edwin. Ese es tu pastor y yo simplemente te ayudé. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso pasa, que cuando tú oras por la gente queda atado a ti bajo un agradecimiento. Entonces, bajo ese agradecimiento, la gente, como no encuentra una manera de cómo expresar su agradecimiento, te envío $100, te envío 200. Hay otro que según como ellos hayan sido bendecidos, te dan hasta $2,000. ¿Verdad? Sí. Entonces, mucha gente cuando entra al campo de la liberación y empieza a ver que Dios lo está usando y ellos están recibiendo un beneficio, entonces dicen, aquí es que voy. Esto es lo mío. Esto es lo mío, pero no saben la consecuencia que muchas veces trae
tú estar metido en la liberación y tú no tener una vida íntegra. Eso trae muchas consecuencias. Tú sabes que hoy en día es que más se ha manifestado este tipo de aberraciones. Y como seguimos con este tema, que es muy importante, hablando de cómo detectar cuando a una gente le hace falta liberación, nosotros vemos en las redes gente que procesan tener una fe genuina, procesan mantener un ministerio equilibrado, pero en la forma, en cómo habla, cómo se expresa. Usted, que Dios lo ha usado muchas veces en liberación, ¿qué usted me puede decir? ¿Qué usted ve en esto de las redes sociales? Que está en la palestra pública, cómo se está moviendo el evangelio, que ha sido más conocido ahora por las redes sociales, yo creo que por muchas cosas, pero no por lo serio que puede ser el evangelio, sino por la vulgaridad que se manifiesta en gente. ¿Cómo mira, es que como vuelvo y te digo, es decir, a veces tú ves personas a veces que tienen quizá cierta manera de ellos expresarse y de hablar. Tú, por ejemplo, decir, bueno, al menos que Dios te dé el discernimiento. Pero yo te digo, es que todo es como que Dios te dé el discernimiento. Tú dices, sí, necesita. Pero a veces quizá por la manera en la que hable, o quizá por la manera en la que se peine, o quizá por la manera en la que se vista, yo no puedo decir si le falta o no le falta, porque hay muchos que se peinan bien, ¿verdad? En lo que es su idea, visten bien en lo que es su idea, ¿verdad? Pero si nos llevamos de eso, decimos no necesitan. Digo esto, bíblicamente, en una ocasión, Pedro le dice a Jesús: Maestro, yo moriré por ti, yo no te negaré. Cuando a Jesús lo llevan preso y él está merodeando, Pedro, acontece lo siguiente, que alguien se acerca: tú eres de ellos, tú caminas como ellos. Es haciendo lo que usted me está diciendo. Cuando uno es libre, queda atado a aquel que lo libertó. Es decir, tiene que reflejarse en ti, que si Cristo te libertó, eso, aún tu manera de hablar, de expresarte, de caminar, la mansedumbre que él tuvo, eso tiene que reflejarse. Yo veo gente altivo, orgulloso, prepotente, que su vida, lo único que ha cambiado es que han venido al cristianismo, pero siguen su vida igualita. Y yo entiendo de parte de Dios que todavía le falta liberación, porque personas... Y es que en esa parte, por eso te digo que es un poco complejo, porque es que hay veces que hay personas que ellos, verlo así como tú estás diciendo, a veces no necesitan que sea un demonio que se les saque, sino que se necesita que ellos trabajen su forma de ser. Porque hay muchas personas de esas que tú le puedes orar liberación y va a seguir el problema. Pero ¿por qué el problema va a seguir? Porque el problema no es de un demonio. El problema es que el demonio son ellos. Entonces aquí hay un problema grande. Ve, el problema no es un demonio, el problema es que ellos son el demonio. Aquí hay un problema grande porque ellos tienen que trabajarse eso. Tienen una línea de gente que los siguen y se clonan en esa persona. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Entonces, cuando nosotros analizamos, tú sabes la persona que están camuflajeados, se puede decir, en lo que tiene que ver el evangelio, gente que tienen una conducta y una forma, y que por más que le escondan, uno le puede ver que le falta lo que es liberación, y están alcanzando masa, están alcanzando mucho público y así sucesivamente. Entonces lo que me da a mí miedo es de que ese tipo de personas, eso lo que hacen es secta, hacen cosas ya, porque la Biblia dice que en una ocasión alguien decía: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, y por otro decían que yo soy de Cristo.
¿Entiende lo que yo le digo? Es decir, cuando una gente no es libre completamente, trata de enloquecer o hacerse popular entre la gente, y esto puede hacer un daño. Porque oye, que lo que pasa, Darwin, es que la liberación de un demonio es muy distinta a lo que muchas veces es el tú trabajarte un problema que tú tienes. Porque hay gente que han sido libres, pero hay que trabajar al área que tienen ese problema. Porque hay gente que son litómanos, ¿es que se llaman? Que hablaban mentira en el mundo, se convierten acá, pero aquí hay un espíritu como que lo hace que ¿me entiendes? Que aumente más. Que aumente más el problema. ¿Me entiendes? Pero a veces ese espíritu tú lo sacas y va a seguir el problema. Porque yo te estoy diciendo que esa gente, tú ves que son orgullosos, que son esto, que son aquello, tú puedes ministrarle la liberación. El problema está es que ellos quieran ahora dejarse trabajar por Dios. Es que no van a querer. Ahí es que está el problema. Y te voy a decir algo todavía más profundo. Uno de los demonios más fuertes es cuando el demonio, Darwin, se hace uno con tu personalidad. Cuando él se hace uno con tu personalidad, el mismo individuo. ¿Qué es tu traje? El mismo individuo no sabe cuando es él o no es él. Tú no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Yo he tenido gente así. Yo le he dicho, muchacho, que un diablo es. No, es que yo soy así. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que? Es que yo soy así. Es que mi familia es así. Es que mi descendencia es así. El demonio más fuerte es ese. Cuando ese demonio se liga a ti. A ese demonio se le conoce como demonios familiares. Pero no porque vengan de tu familia, no. Sino que está familiarizado a ti. Sí. ¿Tú te entiendes lo que yo te estoy diciendo? Esto es muy profundo. Y mira, yo una vez tenía una muchacha que yo le ministraba liberación. Esa muchacha tenía un coqueteo y yo decía, muchacha, mira, es que yo soy así, pastor, y esa cosa. Señor. Varón, y era un espíritu, varón, incrustado, hasta que ella no entendió, oye bien, hasta que ella no entendió de que era un espíritu que había ahí, no es que ella es así. El demonio no se le manifestó nunca. Se manifestó cuando lo entendió. Y esa gente que tú dices, hasta que ellos no entiendan. ¿Tú sabes qué espíritu yo veo que es frecuente? Litómano, dentro de los predicadores. Ah, sí, se inventan unos testimonios y una cosa. Eso es falta de liberación. Sí, necesitan. Mire. Pero tú tienes que reconocerlo, Darwin. ¿Sabes qué? Mira, hubo una vez que yo a un predicador lo confronté. Y le dije, varón, séme sincero, ¿tú viste el ángel? No, varón, que yo lo dije por la fe. Está hablando mentira. Porque si tú no lo viste, porque es el tigueraje o la sabiduría que usan. No. Es por fe, varón. Para que tú veas. Pues yo lo agarré esto es un asunto serio. Y lo llamé y lo jalé acá. Dime la verdad en serio delante de Dios. Tú lo viste con tus ojos, tú lo viste el ángel. No, ministro. Fe. Digo, hablaste mentira. Se quedó callado. Claro, tiene que quedarse callado. Es como... Ahora, si yo digo que vi, fue porque vi. Si yo no veo, yo no decir que vi. No tengo que ver. Mire ahora. Mío. No, porque yo fui a una actividad y se levantaron como 14 paralíticos. Pero como está esto de las redes, como está esto de las cámaras, celulares... Y no hay una evidencia. Y no hay una evidencia. Entonces aquí yo lo que estoy viendo es que este espíritu es como un espíritu que va caminando y está dañando. No, lo que pasa es que tú sabes que las redes tienen que decir algo que impacte, entonces la gente se inventa cosas. Entonces ahí se le nota Varón, que todavía... Yo conocí un tipo, él salió en las redes, que yo lo conozco, y cuando él dijo eso, yo me sorprendí, ¿y cuándo este tipo fue satanita? Un hombre que lo conozco yo de toda la vida. Y él hablaba en el testimonio y no voy a hablar muchas cosas para que nadie sepa quién es. Nada más voy a decir esta parte. Yo le envié el cuchillo con la sangre. y yo que lo conozco de toda la vida, varón.
Digo, pero ¿y cuándo que este hombre fue satanita? Un tipo varón que no aprendió ni siquiera una vela para la noche cuando se le va la luz en la casa. Y otro amigo mío que lo escuchó me dice, varón, pero ¿y cuándo fue que fulano? Digo, yo no sé, porque nosotros andábamos con él para arriba y para abajo. Varón, y yo le voy a decir esto le está haciendo mucho daño a iglesia, le está haciendo daño a muchas personas. ¿Por qué le digo? Mire, aquí hay gente que después que se abrió esta brecha de las redes sociales, nunca más han sido lo mismo en el sentido. Hay gente que han tomado, hay gente que sí sabemos que tienen un testimonio real. Mira, yo por ejemplo, yo nunca fui brujo. Ahora, yo sí fui alguien que apuntaba nombres, la madre también era como su secretario, yo nunca fui brujo. ¿Me entiendes? Pero, ¿cómo ahora digo, no, pues yo fui brujo y cuando yo era brujo, pues si yo no fui brujo? Atribuyéndote cosas, pero ¿sabes lo que va a pasar? Le va a pasar como los hijos de Seba. Le van a dar una golpiza a los demonios. Sí, le van a dar. Mucha gente se la han dado ya. Sí, hay gente que van a quedar en ridículo, hay gente que se le va a quitar la capa, hay gente que los demonios lo van a avergonzar. Y tú sabes que este tema hay que dar una segunda parte. Nosotros Sí. tenemos como una hora en esto. Sí. Y Sí. este tema hay que dar una segunda parte. Este tema es muy amplio. Es muy amplio. Yo creo que sí, pastor. Mire, este tema vamos a darle una segunda, una tercera y una cuarta, porque esto es algo fino. Revelación Impacto es un nuevo canal que vamos a levantar. Pastor Elvin Jonathan Sánchez y este servidor, Revelación de Impacto TV Show. Es decir, nosotros vamos a traer personas con una revelación real. Vamos a filtrar primero su testimonio y lo vamos a traer acá. Usted fue el primero que traímos. Varón, eso fue gloria, una bendición. Así gloria. que Dios le bendiga, Dios le guarde. Un placer. Su hermano Dalgun Arias aquí estuvo con el apóstol Olver Gualdarramo. Gracias por esa invitación.